Bienvenidos a El Debate. Hoy abordamos una cuestión que define, yo diría, el pacto social en España, el futuro de las pensiones. El Gobierno ha decidido no ampliar el periodo de cálculo a 35 años, una medida que recomendaba la OCDE para apuntalar la sostenibilidad del sistema. Esta decisión se defiende como parte de una reforma que, dicen, ya garantiza su viabilidad. Pero al analizar el material de base surge la pregunta central que divide a los expertos. ¿Es la configuración actual de nuestro sistema de pensiones una solución equitativa y sostenible que protege de verdad a nuestros jubilados? ¿O es más bien una decisión cortoplacista que, al ignorar las advertencias demográficas y fiscales, pues traslada una carga insostenible a las generaciones futuras? Desde mi perspectiva, sostendré que el sistema actual, con sus nuevos mecanismos, es un modelo justo, es un modelo robusto que protege el poder adquisitivo de los pensionistas y atiende a la realidad de las carreras laborales de hoy. Y yo, con mi parte, argumentaré que rechazar esa ampliación y confiar en los mecanismos actuales es un acto de, llamémoslo populismo fiscal. Una decisión que ignora una crisis demográfica y financiera que ya no es inminente, sino que está aquí y que al hacerlo está creando una brecha de equidad intergeneracional de consecuencias impredecibles. Empecemos, si te parece, por mi visión, que es fundamentalmente optimista, o al menos pragmática. Considero que la decisión del Gobierno no es una huida hacia adelante, sino una victoria para la protección social. No se puede analizar esta medida de forma aislada como si fuera un capricho. Forma parte de la reforma de 2023, que introdujo un modelo de cálculo dual que entrará en vigor en 2026. Este modelo es, en mi opinión, un mecanismo de ajuste mucho más inteligente y justo que una ampliación generalizada y ciega a 35 años. ¿Por qué? Pues porque protege directamente a los colectivos más vulnerables. Pensemos, por ejemplo, en los trabajadores con carreras irregulares interrumpidas por el desempleo o la precariedad, que a menudo, y no es casualidad, son mujeres. El nuevo sistema les permite en una de sus opciones elegir un periodo de 29 años y descartar los dos peores. Esto, no es un detalle menor, es un balón de oxígeno para quienes han sufrido las peores consecuencias de las últimas crisis. Además, y esto es clave, el sistema actual blinda lo más importante, el poder adquisitivo de más de 12 millones de pensionistas. La vinculación al IPC es una línea roja. Para 2026 ya se confirma una subida del 2,7%, esto es dignidad, y esta red se refuerza con incrementos en las pensiones mínimas y un complemento del 10% para la brecha de género. Es un compromiso, tangible con la equidad. Pues mi perspectiva es radicalmente distinta. Lo que presentas como una victoria social, yo lo veo como una negación deliberada de la realidad matemática. Estamos sentados sobre una bomba de relojería demográfica y fiscal, y en lugar de desactivarla, parece que estamos discutiendo el color de los cables. Los datos son abrumadores. La tasa de dependencia en España, es decir, la proporción de mayores de 65 años por cada persona en edad de trabajar, se va a duplicar para el año 2050. Vamos a pasar del 26,3% actual a un 51,4%. Es una barbaridad. Dicho de otro modo, tendremos apenas 1,6 cotizantes sosteniendo a cada pensionista. Esto no es una opinión, es demografía pura y dura. Y sus consecuencias fiscales son inevitables. El gasto en pensiones se va a disparar del 12,7% del PIB actual hasta el 17,3% en 2050. No hablamos de cifras abstractas, hablamos de que casi una quinta parte de toda la riqueza que genera España se destinará solo a pagar pensiones. Esto, inevitablemente, ahogará otras inversiones clave como sanidad o educación. El sistema ya hoy es deficitario. Las cotizaciones sociales solo cubren el 70% del gasto. El resto, esos 41.600 millones de euros en 2024, son transferencias del Estado, es decir, deuda o impuestos de todos. Rechazar la ampliación a 35 años es ignorar una medida que, según la OCDE, reduciría el déficit público en 0,9 puntos del PIB. Era un paso crucial hacia la sostenibilidad que hemos decidido conscientemente no dar. Entiendo perfectamente la preocupación por las cifras macroeconómicas, de verdad que sí, pero creo que ese enfoque corre el riesgo de convertir la equidad en un concepto abstracto, en una celda de Excel. La equidad real, la que importa, es la que protege a las personas de carne y hueso.
Has mencionado la demografía, y precisamente para afrontar ese reto se creó el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI. Es una aportación solidaria, un esfuerzo colectivo para fortalecer la hucha común. Y sobre el modelo dual, insisto, no es un parche, es una herramienta casi quirúrgica para proteger a quienes no han tenido carreras estables y lineales, que hoy son la mayoría. La alternativa que defiendes, la ampliación ciega a 35 años, penalizaría a muchísima gente. Sería un castigo para quienes han progresado en su carrera, o para quienes vieron sus cotizaciones hundidas durante la crisis de 2008. ¿Es eso justo? Y seamos claros, la indexación al IPC no es un lujo, es la línea roja que nos separa de un escenario donde la vejez sea sinónimo de pobreza. Hablas de solidaridad y son objetivos loables, pero la pregunta clave es, ¿a qué coste y sobre quién recae ese coste? Porque lo que llamas aportación solidaria del MEI es, en la práctica, un impuesto encubierto a la nómina de los jóvenes. Y tiene una característica fundamental que lo hace profundamente injusto. Esa cotización adicional, que será del 0,9% en 2026, no genera ningún derecho de pensión futuro para quien lo paga. Cero. Es una transferencia directa de renta. Y la carga, además, está muy mal repartida. Un autónomo paga íntegramente ese MEI, mientras que a un asalariado le corresponde el 0,15. Y son los autónomos con ingresos más altos los que asumen el 65% del coste de la subida de bases máximas, a pesar de que de media sus pensiones futuras serán un 35% más bajas. Esto, vamos, no es equidad. Pero ese mecanismo de solidaridad es la base de nuestro sistema de reparto. Los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy, como las nuestras las pagarán los del futuro. Es el pacto intergeneracional. Ya, pero un pacto debe ser sostenible para ser creíble, y este ha dejado de serlo. Hablamos de una tasa de reemplazo en España del 80,4%, la más alta de toda la OCDE. Una generosidad financiada por generaciones que pagarán más y con toda seguridad recibirán menos. Hay un indicador técnico, el factor de equidad actuarial, que lo demuestra. Mide, para que nos entiendan, el desequilibrio entre lo que se cotiza y lo que se espera recibir. Pues bien, se calcula que pasará del 1,62 actual a 2,20 en 2065. Es decir, por cada euro que cotice una persona joven hoy, el sistema le promete devolver 2,20 euros en el futuro. Es una promesa que, como argumentan muchos economistas, es matemáticamente imposible de cumplir, sin generar una deuda o unos impuestos asfixiantes. Entiendo el argumento, pero me parece que se centra exclusivamente en el lado del gasto, ignorando el de los ingresos. La sostenibilidad no puede medirse solo en términos de recortes, también se mide por la capacidad del sistema para generar sus propios recursos. Y aquí los datos son positivos. Las reformas de 2023, con la subida de cotizaciones y el propio MEI, están fortaleciendo las arcas. Los ingresos por cuotas han crecido un 42,6% sobre el nivel prepandemia. Esto es un dato muy potente. Y el fondo de reserva, la famosa hucha de las pensiones, que llegó a estar prácticamente vacío, se está recuperando. Superará los 9.000 millones de euros a finales de 2024. Esto no es un espejismo contable, son ingresos reales que refuerzan al sistema. Vincular las pensiones al IPC no es una promesa vacía, es un pacto social irrenunciable que se está financiando. Perdona, pero esa visión de la sostenibilidad me parece un espejismo. Esos 9.000 millones en el fondo de reserva suenan bien hasta que los pones en contexto. ¿Sabes cuál es el gasto mensual en pensiones? Más de 13.000 millones de euros. Es decir, la hucha no cubre ni un mes. Como dicen muchos expertos, es ridículo. Es intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Pero el problema es aún más profundo. La propia presidenta de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha dicho públicamente que no tiene ninguna lógica financiera estar nutriendo ese fondo con deuda del Estado mientras el sistema es deficitario. Es como si una familia que no llega a fin de mes pide un crédito para meter 100 euros en una hucha. Es un artificio contable. Bueno, es una señal de compromiso, una reserva estratégica. No se puede despreciar así. El problema central, y esto es lo que el debate sobre los 35 años oculta, es que hemos eliminado los mecanismos de ajuste automático. Se suprimió el factor de sostenibilidad, que era una herramienta impopular, sí, pero absolutamente necesaria, que vinculaba la pensión a la esperanza de vida. Si vivimos más,
es lógico que la pensión se ajuste. Esa decisión, junto a la indexación total al IPC, es lo que, según la IREF, aumentará el gasto en 3,3 puntos del PIB para 2050. Mientras países serios como Alemania, Suecia o Portugal tienen estos mecanismos, España los ha eliminado por cálculo político. Y eso nos aboca a una espiral de deuda que la misma IREF proyecta en un insostenible 129% del PIB para 2050. Punto válido, aunque yo lo enfocaría de otra manera. Llamas necesario al factor de sostenibilidad, pero para millones de futuros pensionistas era simplemente un recorte automático, un instrumento ciego. Y la propuesta de la OCDE de ampliar a 35 años sufre del mismo mal. Es una medida de brocha gorda. Pensemos en alguien con una carrera ascendente, cuyos mejores años de cotización son los últimos. Al ampliar el periodo a 35 años, diluyes el peso de esos años buenos y reduces su pensión. O pensemos en los trabajadores que durante la crisis de 2008 tuvieron periodos de paro o salarios muy bajos. Les vamos a penalizar por ello. El sistema dual es una solución más inteligente, más quirúrgica, porque la ley obliga a aplicar de oficio la fórmula que sea más beneficiosa para el trabajador. No se trata de evadir la responsabilidad, sino de aplicar soluciones más justas y adaptadas a la realidad de las carreras laborales en España, que ya no son lineales. Pero esa supuesta flexibilidad es en realidad una evasión de responsabilidad con un coste fiscal enorme. No es casualidad que la mayoría de países de nuestro entorno, Alemania, Italia, Suecia, usen toda la vida laboral. ¿Por qué? Porque es más justo, refleja el esfuerzo contributivo completo y segundo, y esto es crucial, porque ahorra. En nuestro caso, nos ahorraría 0,9 puntos del PIB, casi un punto de PIB que hemos tirado a la basura. Y sobre el sistema dual, su complejidad es un problema en sí mismo. Con un periodo transitorio hasta 2044, crea una opacidad enorme. Es casi imposible para un ciudadano de 45 o 50 años hoy saber cuál será su pensión. Esto impide la planificación y va en contra de todas las recomendaciones de transparencia. No nos engañemos, esto es un cálculo político a corto plazo. Discrepo. La complejidad no es un bug, es una feature. Es un reflejo de la complejidad de las vidas laborales. Un sistema demasiado simple puede ser brutalmente injusto. La transparencia es un valor, por supuesto, pero la justicia social lo es todavía más. Este sistema, en mi opinión, prioriza un resultado justo para la persona por encima de la simplicidad administrativa. Pero es que se puede tener un sistema que sea transparente, justo y sostenible. No son excluyentes. Se podría usar toda la vida laboral, que es más justo, pero permitiendo descartar los peores años para mitigar las crisis. Eso sería comprensible y robusto. El modelo dual es un laberinto, un parche enrevesado diseñado para una cosa: evitar tomar una decisión difícil y pasarle la factura a la siguiente generación. En resumen, y para concluir, yo defiendo que el modelo actual es un ejercicio de equilibrio responsable. Equilibra la sostenibilidad, que se busca a través del aumento de ingresos, y no solo de recortes, con la protección de los más vulnerables. Garantiza el poder adquisitivo y, con ello, la dignidad de millones de pensionistas. Es una apuesta consciente por la cohesión social frente a la lógica fría de los recortes indiscriminados. Por mi parte, cierro advirtiendo que lo que hoy se vende como generosidad no es más que una hipoteca sobre el futuro. Al renunciar a reformas estructurales y a mecanismos de ajuste automático, como sí hacen nuestros socios, el sistema se vuelve insostenible. Esto genera una inequidad intergeneracional que es socialmente insoportable y, lo que es peor, aumenta el riesgo de que el ajuste, cuando sea inevitable, no sea gradual, sino forzoso y drástico. A la griega, como advierte el economista José Ignacio Conde Ruiz. El material que hemos analizado hoy revela sin duda una profunda división. Por un lado, una visión que prioriza la seguridad y la dignidad de los pensionistas en el presente, entendiendo el sistema como un pilar de nuestro estado del bienestar. Y por otro, una visión que pone el foco en la sostenibilidad a largo plazo y en la equidad entre generaciones, advirtiendo que las promesas que no se pueden financiar no son derechos, sino engaños. La pregunta que queda en el aire para nuestros oyentes es: ¿qué camino en este complejo dilema ofrece un futuro más estable y, sobre todo, más justo para todas las generaciones?